Le comento que luego que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso fin a las negociaciones comerciales con Canadá, el primer ministro canadiense, Mark McCartney, dijo que las reuniones bilaterales habían mostrado progreso y que su país está listo para continuar con las conversaciones cuando Estados Unidos esté preparado. Donald Trump acusó a Canadá de querer interferir en la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos al transmitir un discurso del expresidente Ronald Reagan, donde manifestaba Ronald Reagan su rechazo a los aranceles, a estas tarifas impositivas a la exportación de mercancías. Lo cierto es que si no se componen las cosas entre Estados Unidos y Canadá, a la par de que el próximo año se va a renegociar el TEMEC, pues todo haría pensar también que quizás se puedan negociar tratados comerciales de libre comercio bilaterales, es decir, México, Estados Unidos, Canadá está en veremos, México, Canadá por su parte, ante esta postura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, dijo que el avance de la revisión del TEMEC va muy bien y los puntos planteados por Estados Unidos ya van muy adelantados. Agregó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viajará la próxima semana a Corea del Sur para participar en la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico, donde se reunirá con funcionarios de Estados Unidos para cerrar acuerdos. Ante las críticas para la extinción del Fondo de Desastres Naturales, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, la titular de esta dependencia, Raquel Buenrostro, indicó que desde 2011 el Fondo de Desastres Naturales fue ineficaz, ineficiente, con altos costos y exceso de burocracia. Agregó que no había transparencia ni se garantizaba una respuesta rápida. Además, en cada uso había faltantes de hasta 500 millones de pesos. Ok, está bien, se hicieron las observaciones. Pero ¿qué tenemos ahora? No tenemos un esquema de protección civil, ni siquiera como el que teníamos hace 12 años en el gobierno de Enrique Peña Nieto. La prueba está en lo ocurrido en el norte de Veracruz, en la Huasteca hidalguense, potosina y queretana. Ni siquiera se les dio un alertamiento por los sistemas, por las estaciones públicas y comerciales de radio y de televisión. Simplemente no se avisó. No se tiene este monitoreo que existía antes con el sistema de protección civil. Y en cuanto a los esquemas que se dicen que se practicaban de corrupción, pues levanten las denuncias, ¿no? Llévenlos a la cárcel, ¿no? ¿Quién sería el responsable? ¿El titular del Fondo de Desastres de Enrique Peña Nieto o alguien si lleva corrupción? Pues lleven al propio Enrique Peña Nieto a la cárcel, pero hagan algo para tener un sistema eficiente de protección civil. No se puede dejar a la gente desamparada en Poza Rica cuando nunca se les avisó por parte del gobierno de Rocío Nale que venía esta vaguada que iba a traer lluvias intensas y el desborde de ríos. Tan no se les avisó que la gente esa mañana se estaba preparando para hacer sus actividades laborales, ir a los centros de trabajo, a las escuelas, y de repente se desborda el río Cazones y la gente corriendo para salvar su vida porque no hubo ningún tipo de alertamiento. Y en cuanto al Fondo de Desastres, ahí lo tiene usted pidiendo a autoridades del gobierno local y federal ayuda porque no existe un fondo de ayuda para desastres naturales. Esa es la realidad. Quitaron el fondo y el esquema que había anteriormente, pero no tenemos en este momento absolutamente nada práctico para atender desastres naturales. Le comento que el gobierno de México mantiene una demanda en Inglaterra desde 2021 para reclamar $41.4 millones contra la empresa Viva Enterprise por no entregar 1,000 ventiladores para atender la emergencia por COVID-19, informó también Raquel Buenrostro, secretaria anticorrupción. ¿Y esto en dónde fue? En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Le informo que al comparecer ante la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, el director general de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez Padilla, aseguró que al terminar este año, la deuda financiera de Pemex terminará en $85,000 millones, desde que en el sexenio de Enrique Peña Nieto pasó de 50 a 105,000 millones y luego a 113,000 millones de dólares con Andrés Manuel López Obrador. En lo que va del presente año, 10 migrantes mexicanos han perdido la vida en incidentes distintos bajo la custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, conocido por sus siglas en inglés como ICE. Esto lo informó la Secretaría de Relaciones Exteriores. En todos los casos, se exige que las autoridades de ese país esclarezcan lo ocurrido. 10 migrantes mexicanos que radicaban en Estados Unidos muertos desde el 23 de enero a la fecha en estas redadas y operativos del ICE, algunos ya presos, algunos tenían enfermedades crónicas,
algún otro se suicidó, a otro le dispararon agentes del ICE, a otro le disparó un francotirador. Son casos muy distintos, pero sí realmente llama la atención que en estos meses sean 10 migrantes mexicanos muertos en las redadas del ICE allá en Estados Unidos. Del 20 de enero al 23 de octubre se han repatriado desde Estados Unidos un total de 116.320 mexicanos, informó el canciller Juan Ramón de la Fuente. Indicó que 2.382 mexicanos han sido detenidos en operativos del ICE, los cuales han recibido asistencia cuando lo han requerido. Por tercera ocasión consecutiva, Jesús Sesma Suárez fue elegido secretario general del Comité Ejecutivo del Partido Verde Ecologista de México. Al asumir nuevamente la responsabilidad, Sesma Suárez conminó a los integrantes a mantenerse unidos, firmes y leales para seguir siendo una opción real, honesta y con rumbo para los mexicanos. Autoridades federales detuvieron en Tepoztlán, Estado de México, a Yair Francisco Patrón, el H4, líder de una célula del cártel de los Beltrán Leiva. Esta persona cuenta con una orden de aprehensión vigente con fines de extradición a Estados Unidos por los delitos de narcotráfico, asociación delictuosa contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Se elevó a 80 la cifra de personas fallecidas y 18 siguen desaparecidas por el temporal de lluvias que afectó a 5 estados del país. La Secretaría del Bienestar informó que se han censado más de 82,000 viviendas y entregado más de 36,000 apoyos de 20,000 pesos a las familias damnificadas. Además de las 288 comunidades que permanecían incomunicadas, 202 ya tienen acceso. De manera simultánea, fuerzas federales y estatales llevan a cabo el operativo Caudal en 48 municipios del Estado de México, en el que se aseguraron 160 pozos de agua de los que se extraía líquido de manera ilegal. También se confirmó la confiscación de 250 pipas y otros transportes de agua. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, reportó un 9.3% de avance de las obras del Tren México-Pachuca, que prevén beneficia a 107,961 pasajeros diariamente, con el recorrido de 1 hora y 15 minutos de trayecto, mientras que el Tren Ciudad de México-AIFA, Aeropuerto Felipe Ángeles, entrará en periodo de pruebas este mismo año. En Matamoros, Tamaulipas, fueron detenidos 4 presuntos integrantes del Cártel del Golfo, entre ellos Juana María N., alias La Conta, relacionada con tráfico de armas, narcóticos y lavado de dinero. Las detenciones ocurrieron durante 3 cateos ejecutados por elementos federales y estatales. Donovan N. fue vinculado a proceso por homicidio del abogado David Cohen Sacal afuera de Ciudad Judicial en la Ciudad de México. Durante la audiencia celebrada en el Reclusorio Sur, la Fiscalía presentó 25 videos como datos de prueba, asegurando que disparó en al menos 5 ocasiones. El gobierno de Durango confirmó que fue localizada con vida la bebé recién nacida, que fue sustraída la madrugada del viernes por una mujer con uniforme médico del Hospital Materno Infantil de Durango. La bebé, de nombre Judith Alejandra Rivas, fue hallada dentro de una bolsa negra en un área verde de esa capital. Al menos 3 personas murieron y una más resultó herida tras una balacera registrada en Tepito, en la colonia Morelos. Testigos señalan que 2 hombres a bordo de una motocicleta, quienes atacaron directamente a una joven de 20 y a otro de 22 años, mientras un hombre de 55 años recibió una bala perdida. El Mundo en Imagen, primera emisión. Estados Unidos envió al Mar Caribe el portaaviones USA Gerald Ford, el mayor de la flota estadounidense, para reforzar su campaña contra el narcotráfico. El portaaviones, con capacidad para varios buques de guerra, cuenta con más de 5,000 efectivos y cerca de 90 aeronaves de combate. Mientras tanto, la noche del jueves, el Departamento de Guerra de Estados Unidos realizó un nuevo ataque en el Mar Caribe contra una presunta embarcación que operaba por la organización del cártel de droga Tren de Aragua, en la que murieron 6 personas. El secretario del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones al presidente de Colombia, Gustavo Petro, tras acusar que desde que llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a su nivel más alto en décadas, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses. A la lista negra también fueron añadidos la esposa de Petro, su hijo mayor y el ministro del Interior, Armando Benedetti.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que su país está libre de narcotráfico, desmintiendo lo que calificó como un relato extravagante, vulgar, criminal y totalmente falso, promovido por la administración del presidente Donald Trump para fabricar una nueva guerra eterna contra Venezuela. Es lo que dijo Nicolás Maduro.